Soy de la empresa LADI Audiología, soy director de la empresa, una empresa argentina. Hace más de 40 años que estamos en la Argentina desarrollando audiómetros, impedanciómetros, y bueno, hace una década prácticamente que desarrollamos un equipo de autoemisiones acústicas. Bueno, entonces voy a hablar un poco de las consideraciones teóricas y prácticas para realizar las autoemisiones, porque realizar autoemisiones no es sencillo. Si bien el equipo prácticamente hace toda la prueba en forma automática, el operador es fundamental conocer, no lo puede hacer cualquier persona, tiene que ser una persona capacitada para hacerlo, porque hay muchas consideraciones que hay que tener en cuenta. Bueno, y lo que voy a hablar hoy es un pequeño resumen. Nosotros estamos haciendo un curso que próximamente va a salir, que habla de todo lo que es con respecto a las autoemisiones acústicas. Y bueno, lo que voy a presentar hoy es un poco un resumen de toda esta teoría, toda esta práctica y todas las consideraciones. ¿Cómo funciona el proceso normal de audición? Bueno, ya todos sabemos que la audición es una onda de presión acústica que entra en el canal auditivo y que finalmente, luego de transmitirse a través del oído medio, se va a llegar hasta las células ciliadas. Las células ciliadas después producen impulsos eléctricos y finalmente esos impulsos son procesados por el cerebro, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se ha encontrado? Se ha encontrado que las células ciliadas no solo se mueven debido a la presencia del sonido que llega, sino también generan un sonido, ellas mismas generan un sonido. ¿Cómo se descubrió esto? Bueno, en el año 78, el físico y profesor David Kemp descubrió que las células ciliadas externas de un oído sano presentan la capacidad de moverse ellas mismas y generar un sonido. O sea, no solo las células ciliadas externas reciben el sonido y lo convierten en impulsos eléctricos, sino que también ellas generan un sonido de muy, muy bajo nivel, pero lo generan. Y se pueden mover tanto espontáneamente, o sea, por sí solas, o digamos como respuesta a un estímulo externo. Vamos a ver un pequeño videito que ejemplifica un poco todo esto. Es decir, nosotros tenemos las células ciliadas que se mueven solas, por espontáneas o a causa de un estímulo. Me frena el video, a ver si lo puedo. Ahí está. Ese estímulo entonces va a generar que el líquido en el oído interno está funcionando. Ahí lo ven, que se mueve, no veo cómo Sí, se ve, pero se corta. que corta, así no sé por qué. Bueno. Ariel, si querés, podrías dejar de compartir y ingresar de nuevo. Eso a veces facilita, como prefieras. Ahí genera el sonido. Básicamente es un esquema como se generan ondas sonoras en el conducto y yo con un micrófono puedo llegar a captarlas. Esa es la forma de captar las autoemisiones, ¿no es cierto? Ahí está funcionando bien y se ve el video. Bueno, entonces nosotros nos preguntamos para qué estudiamos estas autoemisiones, para qué sirve detectar este sonido que generan las células ciliadas. Bueno, básicamente hay dos razones importantes. Primero, para detectar rápidamente una hipoacusia. Porque es un método que es rápido, es confiable y es objetivo. Es decir, esto se genera involuntariamente, no hace falta que el paciente diga estoy escuchando o no estoy escuchando. O sea, eso se genera en una forma objetiva. Y por eso se utiliza muchísimo en recién nacidos, en el programa de screening neonatal. Y además, que digamos, si nosotros sabemos que, por ejemplo, no hay problemas en el oído externo ni en el oído medio, que funcionan bien, y aún así no se registran las autoemisiones acústicas, entonces ya podemos determinar que hay un problema en las células ciliadas externas, que están dañadas, o no están, porque si no hay autoemisión, pero no hay problema en el oído, o sea que el sonido le llega, quiere decir que no hay respuesta. Entonces, lo que vamos a ver, primero tenemos que saber que hay dos tipos de autoemisiones acústicas. Están las espontáneas y las evocadas. Obviamente las espontáneas son las que se detectan sin ningún tipo de estímulo. Es decir, uno pone un micrófono en el oído y puede detectar que hay sonido que se genera espontáneamente. Las evocadas son respuestas a cualquier estímulo. Pueden ser acústicos o pueden ser también de otro tipo. Nosotros nos concentramos en las evocadas a estímulos acústicos porque queremos ver si llega el sonido. Por ejemplo, si yo quisiese ver si detecta, no sé, al tacto o al calor o a la luz, bueno, estimularía con un estímulo de ese tipo. Pero nosotros queremos analizar el sonido, la audición. Dentro de las evocadas, las más conocidas son las transitorias y las por producto de distorsión. Las transitorias son las que se generan luego de un estímulo
acústico rápido, por ejemplo, un clic, un sonido cortito, un estímulo cortito que se genera y después no se genera más, y en respuesta a eso el equipo, perdón, las células ciliares responden con un sonido. Las de producto de distorsión, sin embargo, se le entrega al oído un sonido continuo, es decir, el sonido es continuo y generalmente son dos frecuencias, dos tonos diferentes, y lo que escuchamos es cómo responde el oído interno a esos dos tonos que se le generan constantemente. ¿Y qué responde? Bueno, acá vamos a ver cómo es un esquema de cómo se realiza una autoemisión, cómo se analizan las autoemisiones acústicas por producto de distorsión. Se pone una sonda con un tip en el oído, acá lo vemos, y vemos que las ondas en general tienen tres cañitos, cada uno de los cañitos tiene un transductor. Hay uno que tiene un micrófono, que es el que está puesto ahí para detectar los sonidos que hay dentro del conducto auditivo. Y otros dos cañitos, que cada uno de ellos tiene un microparlante, cada uno de los cuales inyecta un sonido diferente. Por ejemplo, uno inyecta un tono de una frecuencia y el otro inyecta otro tono de otra frecuencia. Entonces, mientras estamos generando esos dos tonos en forma continua en el oído, vamos escuchando qué es lo que responde el oído, ¿no es cierto?, con el micrófono. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que va a pasar es que si yo genero dos sonidos diferentes, y las células ciliares me van a responder con un proceso que se llama no lineal. Cuando la cóclea está sana, es un proceso no lineal. Es decir, me responde con una combinación de sonidos, que ya lo vamos a ver en la próxima, una combinación de sonidos que genera distorsión. ¿A qué se debe eso? Bueno, se debe a que las células ciliadas externas, la función que tienen es amplificar el sonido que les llega. Lo amplifican para que las células ciliadas internas puedan después transmitir al nervio auditivo bien estos sonidos. Necesita esa amplificación. Ahora, cuando yo amplifico un sonido, puedo amplificarlo en forma lineal, es decir, que no se deforma para nada, o en forma lineal, que lo amplifico y que además aparecen sonidos de distorsión. Bueno, la cóclea sana genera una amplificación, pero además genera una distorsión. ¿Qué es esa distorsión? Vamos a ver qué es la distorsión, qué es un proceso lineal, qué es un proceso no lineal. Bueno, como dijimos en un proceso lineal, el sonido después de amplificarse, por ejemplo, sale puro, es decir, mantiene el mismo timbre y las mismas frecuencias, pero quizá con otro nivel, o puede estar desfasado en el tiempo, pero siempre es el mismo sonido, la misma forma de sonido. En cambio, en un proceso no lineal, el sonido se deforma, así se distorsiona, y aparecen otros sonidos, otras frecuencias. Acá lo vamos a ver. Si yo, por ejemplo, introduzco un tono de una frecuencia F1 y un tono de una frecuencia F2 y le aplico un proceso no lineal, que es lo que realiza una cóclea sana, voy a obtener de respuesta otra vez la frecuencia F1, otra vez el tono de frecuencia F2, pero además voy a agregar una distorsión que son combinaciones de estas dos frecuencias, sumas y restas de F1 y F2. Es decir, matemáticamente obtendría algo así. F1, F2 y además todas las combinaciones donde n y m pueden ser números enteros, es decir, 2F1 más F2, 3F1 más F2, 4F1 más 2F2, así le puedo dar todos los valores que quiero a n y m y obtendré infinitos componentes. Es una sumatoria infinita de combinaciones. Todas esas que no es F1 más F2 son la distorsión. Pero lo que pasa es que hay muchas componentes de esas que son prácticamente nulas, o sea, son muy chiquitas, demasiado chiquitas y no tienen ninguna importancia. Van a haber algunas más importantes y se descubrió que la más importante, la mayor estabilidad y mayor amplitud de todas esos términos es la componente que es 2 veces F1 menos F2. Esta componente de frecuencia va a aparecer con predominancia sobre las otras. Entonces, como esto lo genera la cóclea cuando está sana, yo sé que esto tiene que aparecer. Si no aparece, porque las células ciliadas no están funcionando bien, porque me tendrían que dar esa amplificación y esta distorsión que estamos viendo. Entonces, yo lo que tengo que hacer para saber si hay autoemisiones, si el oído está sano, tengo que analizar si existe esa componente. Bueno, acá lo que vamos a ver es un espectro. Acá tenemos la frecuencia en este eje y acá tenemos el nivel. Entonces, ven acá yo genero la frecuencia F1, le genero la frecuencia F2, que es lo que genera el parlante 1 y el parlante 2 de la probeta, y lo que va a aparecer en el conducto son F1, F2, justamente porque la estoy poniendo yo,
y la respuesta de la cóclea que tenemos. Por ejemplo, 2F1 menos F2, 3F1 menos F2, bueno, y así podemos seguir hasta el infinito. Pero a mí me interesa esta sola, las otras no me interesan. Entonces yo tendría que descomponer en frecuencia el sonido que viene y mirar qué es lo que hay en este punto, y de esa forma parecería fácil saber si hay autoemisión o no. ¿Mm? ¿Cómo se calcula esta relación entre F1 y F2? Bueno, después de muchos estudios que se iniciaron con David Kemp, se determinó que la mejor relación entre estas dos frecuencias es que sea F2 sobre F1 1,22 veces. Y además los niveles estos, bueno, ya los vamos a ver, también tienen un nivel óptimo. ¿En qué rango se utilizan las autoemisiones? Bueno, no se puede utilizar en todos los rangos y en todos los niveles. Se utilizan básicamente entre 1 kHz y 6 kHz. Para más frecuencias más altas o más bajas, por el momento las autoemisiones no son útiles, no se pueden realizar. Normalmente se realizan 2, 3 y 4. Pero bueno, nuestro equipo puede analizar hasta 6 kHz. ¿Y qué amplitud le damos a F1 y F2? Bueno, si le damos muy poca amplitud, no vamos a conseguir ver la autoemisión porque la respuesta es muy baja. Si le damos demasiada amplitud, por ejemplo, mayor a 75 decibeles, van a empezar a aparecer otras distorsiones que no tienen que ver con la célula ciliada, sino con reflexiones en la membrana basilar y en diferentes partes del oído interno que no son útiles para analizar la función de las células ciliadas. Entonces se determinó que las amplitudes óptimas son 65 decibeles para una frecuencia y 55 decibeles para la otra frecuencia. Con estos niveles obtenemos buenas autoemisiones cuando existen y no obtenemos, digamos, distorsión que se deben a otras causas ajenas a lo que queremos analizar. Entonces, en resumen, ¿cuál es el procedimiento que utiliza un equipo para analizar las autoemisiones acústicas? Primeramente, se aplican dos tonos, F1 y F2, simultáneamente. Ya vimos, F2 va a ser la frecuencia que quiero analizar o cercana a ella, y F1 va a ser F2 dividido 1,22. Se adquiere mediante el autoemisor, el equipo de autoemisiones, mediante un micrófono, se adquiere lo que hay en el conducto auditivo. Escucho lo que hay dentro del conducto auditivo. Y de lo que escucho en el conducto auditivo, tengo que estimar la amplitud en donde está 2F1 menos F2. Tenemos que tener en cuenta que los niveles de 2F1 menos F2 están entre menos 10 y 15 decibeles SPL. O sea, son niveles bajísimos, mucho más bajos que el mismo ruido que puede haber en el ambiente y por supuesto que F1 y F2. Entonces, ¿cómo hacemos? Si yo en el conducto, ¿cómo estimo la amplitud? Fíjense, ¿qué vamos a tener dentro del conducto? Yo dentro o sea, lo que va a detectar el micrófono dentro del conducto auditivo va a ser F1 y F2, que es lo que estoy generando, la distorsión, que es 2F1 menos F2 y todas las demás componentes, y además el ruido de fondo que tengo, porque voy a tener un ruido de fondo del ambiente y además de la parte eléctrica, o sea, ningún hardware va a tener cero ruido, siempre va a haber ruido. Entonces tengo que aplicar unas cuantas técnicas para filtrar y poder sacar esta parte. Y ahí es donde interviene el equipo, pero con la mano del operador. O sea, el operador tiene que saber cómo filtrar eso, porque depende del ambiente, depende de las circunstancias. El operador, o sea, tiene que conocer bien todo eso para poder setear bien el equipo de autoemisiones acústicas. Pues yo puedo tener un equipo muy moderno, muy avanzado, pero si yo no lo sé manejar, lo que voy a obtener es algo que no sé lo que obtuve. Entonces es importantísimo que se conozca. Esto lo vemos muy frecuentemente nosotros en la empresa. Y es bastante dificultoso hacer autoemisiones acústicas. Hay que conocer. Entonces, hay que conocer estas técnicas que utiliza el equipo. El equipo las hace, pero uno tiene que saber cómo son. Y lo que vamos a hacer es explicar un poco cómo son. Primero, si yo tengo un ruido, el ruido se considera aleatorio. Es decir, el ruido, si yo tomo una muestra, un pedacito durante un tiempo, un segundo de ruido, me genera una onda. Acá vemos una onda. Pero si después tomo otro segundo, me genera otra onda diferente a esta. Y si tomo en otro segundo, otra onda diferente. Si es perfectamente aleatorio y yo promedio todos esos pedacitos, a la larga el ruido me va a dar cero. Porque, por ejemplo, vamos a suponer, en un punto acá, yo tengo justo está por acá arriba. Pero en el próximo está por acá abajo. Y en el otro está por el medio. A la larga, en un punto, como es aleatorio, la media tiende a cero. La media del ruido en cualquier punto va a ser cero. Entonces la media de todo este ruido va a ser cero. Lo que yo tengo que hacer entonces es tomar muestras del sonido que tengo en el conducto
y promediarlas todas durante un tiempo largo hasta que el ruido se va a ir. El ruido se va a ir, pero los estímulos y la distorsión no se van a ir porque están siempre y son siempre iguales. Si yo puedo arrancar las muestras siempre al mismo punto y las promedio, lo que va a pasar es esto. Fíjense, acá tengo el ruido más de todos los tonos F1, F2, que es este ruido más esto. Y yo lo voy promediando, a la larga lo que voy obteniendo es que se me va limpiando de ruido la muestra, porque el ruido tendió a cero, pero esto sigue igual porque es siempre lo mismo. Entonces ya de esa forma, con esta técnica de promediación estadística, lo que hago es eliminar el ruido que hay. Pero bueno, necesito tiempo para hacerlo. Acá lo ven mejor. Por ejemplo, acá tengo un frame que lo llamamos a una muestra un frame. Después tenemos el frame 2, otra muestra diferente en otro momento, pero fíjense que empieza igual. Acá empieza en este punto y acá empieza en este punto. Yo tengo que tener las muestras sincronizadas con el estímulo F1 y F2. El ruido, fíjense que es diferente acá y acá. Entonces, cuando yo promedio, el ruido se me achicó un poquito. Acá está el promedio, esto es el promedio del 1 y el 2. Esto me queda igual porque son iguales y el ruido se achicó un poco. Cuando yo promedio el frame 3, me da otro ruido diferente, esto da lo mismo y se me achica el ruido y entonces, fíjense acá la azul cómo empieza a aparecer más limpia. Y sigo promediando y en el infinito voy a obtener la onda perfecta que yo estoy generando sin nada de ruido. Pero obviamente no puedo promediar infinito. Voy a promediar un cierto tiempo, eso lo vamos a ver ahora más adelante. Lo que conseguimos entonces, como vemos acá, es despejar el nivel de las autoemisiones del ruido. Al principio, si tomamos una sola muestra, probablemente tengamos el ruido y la autoemisión a los mismos niveles, o quizá el ruido a mayor nivel que la autoemisión, pero a la larga lo que hacemos es bajar el ruido, mantener la autoemisión en el mismo nivel, pero el ruido baja. Entonces ahí ya lo podemos separar. Con lo que vemos que a menor tiempo de filtrado, entonces es más rápido realizar, porque si yo hago un promedio de 5 muestras, eso va a tardar menos de un segundo. Pero no puedo tener un resultado confiable porque el ruido no lo puede bajar. Si yo me quedo más tiempo promediando, no sé, 100.000 muestras, seguramente voy a tener limpita la autoemisión, pero no puedo estar una hora poniéndole la probeta en el oído al paciente. Entonces tengo que encontrar un tiempo de equilibrio. ¿Y cómo sabemos cuál es confiable? ¿Cuándo es confiable? ¿Cuándo podemos decir, bueno, acá ya es válido y pasa, el oído pasa porque en esta frecuencia la autoemisión existe o en esta frecuencia la autoemisión no existe o es muy baja? ¿Cómo lo sabemos? Tenemos que determinar tres cosas. Y esto es lo que hay que setear generalmente en todos los equipos de autoemisiones acústicas. Primero, hay que estimar el nivel de la autoemisión, porque tiene que haber un nivel por lo menos mínimo de existencia. Tenemos que estimar el nivel de ruido, que no haya mucho ruido en el promedio final, ¿no es cierto? Yo voy promediando y tengo que ver que el nivel de ruido sea bastante bajo. ¿Y cuánto bajo? Bueno, bajo relación señal a ruido, es decir, bajo de ruido con respecto al nivel de la autoemisión. Tiene que ser bajo con respecto a esto, porque puede ser que la autoemisión sea alta, y entonces, bueno, buenísimo, tengo una buena autoemisión, pero si el nivel de ruido está al nivel de la autoemisión en esa banda de frecuencia, yo lo que estoy midiendo no sé si es la autoemisión o el ruido. Estoy midiendo un nivel de sonido que no sé si se debe al ruido o a la autoemisión. Ahora, si yo sé que el ruido está suficientemente por debajo, entonces yo sé que lo que estoy midiendo es la autoemisión. Al revés, si yo mido un nivel de ruido muy bajo, pero todo lo que mido es bajo, entonces el nivel de autoemisión es muy bajo, no me sirve, no tengo autoemisión. Eso se determina por protocolo. Acá vemos un ejemplo en el espectro donde tenemos en esta frecuencia F, lo que estamos analizando, acá estamos analizando 2F1 menos F2 en esta barrita, porque esto es un analizador de espectro. Acá yo mido este nivel de autoemisión en esa frecuencia y mido este nivel de ruido que es el promedio de lo que hay en esta banda, desde acá hasta acá. Entonces, esta diferencia es la relación señal a ruido. Este es el nivel de autoemisión y este es el nivel de ruido. Y ahora vamos a ver cómo lo voy a medir. Esta es la pantalla de nuestro equipo, del equipo E500. Y acá lo que vamos a ver es, en este caso, digamos, el resultado del oído izquierdo y el resultado del oído derecho. Bueno, básicamente lo voy a explicar rápidamente. Cuando sale en verde es porque pasa esa frecuencia en ese oído. Acá se analizó 2, 3, 4 y 5 kHz
y en el oído derecho también. Y acá vemos que las frecuencias de 2, 3 y 4 pasan y la de 5 no pasó. Lo mismo pasa con el oído derecho. ¿Y por qué pasa y por qué no pasa? Fíjense, acá lo que nosotros hemos definido es que la autoemisión, que lo vemos acá en verde, tiene que ser mayor en el perfil que nosotros pusimos, tiene que ser mayor a menos 4 decibeles. A ver si lo tengo en el próximo. Acá está. Acá nosotros en el equipo podemos setear qué nivel de autoemisión queremos por lo menos que haya, qué nivel de ruido como máximo queremos que haya y qué diferencia entre autoemisión y ruido queremos que haya. En este caso, nosotros dijimos que queríamos por lo menos menos 4 decibeles. Quiere decir que tanto este que es menos 2, este que es menos, perdón, acá el azul es la autoemisión, acá que es 6, acá que es menos 1, acá que es menos 4, en estos la autoemisión cumple con esta condición. Pero acá no la cumple, porque acá es menos 14, es menor que menos 4. Entonces ya acá puedo decir que no hay autoemisión. Con respecto al ruido, lo que pido es que sea menor que 4 decibeles. El ruido es este verde, acá tenemos menos 2, bueno, siempre están por debajo de 4 decibeles. Y quiero que la relación, la separación entre el nivel de autoemisión y ruido sea 6 decibeles, y en todos los casos en verde lo cumple, menos en este que no lo cumple. Bueno, esto podría estar explicando, esto se ve bien en el curso, pero puede haber muchos casos. Puede ser que la autoemisión de alta, pero el ruido no esté suficientemente despegado de la autoemisión, entonces me da ruidoso en ese caso. Pero todo esto es el protocolo que yo puedo definir. Y puedo definir también qué frecuencias quiero hacer. Acá yo le dije que me lo haga hasta 5000, no en 6000. Y también puedo decirle que de estas frecuencias quiero que una pase sí o sí. El resultado acá de los dos oídos me dio que pasa, porque yo en este caso, en el protocolo, le dije que con que pasen 3 frecuencias de las 4 que yo le pongo, ya considero que el oído pasa. Pero podría haberle puesto que sí o sí tiene que pasar las 4, entonces en ese caso no hubiesen pasado ninguno de los dos oídos. Bueno, acá está la parte del perfil de estudio. Acá se ven las frecuencias que elegí, los parámetros de ruido, nivel que quiero. Bueno, esto de muestras rechazadas ahora lo vamos a ver rápidamente y algunas otras consideraciones que no vamos a entrar en detalle en este momento. Bueno, con respecto a la promediación que vimos, se llama promediación coherente y es un método eficaz para estimar señales que fueron obtenidas como respuestas a un estímulo disponible. Lo importante es que el estímulo sea siempre el mismo y que el ruido sea aleatorio, perfectamente aleatorio. Como vimos, acá vamos a ver un ejemplo. A ver si lo puedes andar. Ahí está. Tenemos ahí F1 y F2 que se está generando. No sé por qué se corta. F1 y F2 y acá obtenemos entonces. A ver por qué se corta, no sé por qué se para esto. Bueno, y ahí. Bueno, no me está bien dando el video. Bueno, ahí está, ahí vemos, frame 1, frame 2, cómo vamos tomando los frames. Eso es lo que haría el equipo. Tomo una muestra, tomo otra muestra, ven que acá siempre está tomando lo mismo y acá vamos tomando lo que hay en el oído. Y esos frames o esas muestras son las que después el equipo las promedia. Ahí lo vamos a ver entero. Ahí registro un frame, registro otro, lo va metiendo en memoria, lo va metiendo en memoria y después los va a promediar a todos. ¿Cuántos? Bueno, yo le puedo decir en mi equipo cuántos quiero hacer de esos. Puedo querer hacer 100, 200, 300, en la cantidad que yo quiera. Como vimos antes, cuanto más frame en el infinito vamos a obtener esto. Pero bueno, obviamente no vamos a poder obtener 100. Lo que hace el equipo es, si yo le digo, bueno, promediame hasta 200, si en 200 no salió, ya digo que o no tiene o es ruidoso. Y si el equipo detecta que antes de los 200 ya puede detectar que hay autoemisión, automáticamente pasa a la próxima frecuencia. Ahora, tengo que tener otra cosa a tener en cuenta, que es, yo le tengo que decir qué cantidad de frame válidos y qué cantidad de rechazo de frame. O sea, si hay un frame que justo yo estoy haciendo la prueba y hubo un ruido, se cayó un objeto o alguien gritó o un portazo en el consultorio, ese frame da muy ruidoso. Si yo ese frame muy ruidoso lo meto dentro del promedio, lo promedio con los otros, voy a arruinar absolutamente todo el promedio. Voy a tener que esperar muchísimo más para que se estabilice. Entonces, lo que yo le puedo decir al equipo, bueno, si hay un frame que justo un ruido muy grande, no lo cuentes en el promedio, sácalo, no lo consideres en el promedio, porque si no me va a hacer tardar más, me va a tardar más en estabilizarse el promedio. Y también le tengo que decir
por ejemplo, si tomo 100 frames, yo dije, bueno, tomame 100 muestras y rechazame los muy ruidosos. Tengo que decirle cuántos son válidos. Por ejemplo, si de los 100 ya hubo 80 que son muy ruidosos, el equipo te dice, bueno, no, hacemos de nuevo porque con 20 frames no puedo hacer nada. Yo acá le digo la cantidad de frames válidos que quiero. Por ejemplo, digo, bueno, de los 100 quiero que por lo menos 80 sean válidos, no tengan ruido. Esa es otra cosa que también uno puede seleccionar, dependiendo del ambiente donde está. Entonces, ¿cuál es la correlación entre el tiempo de estudio y la efectividad de los resultados? Como vimos hoy, bueno, nos vamos a dar cuenta que para menor tiempo de filtrado, vamos a tener una menor cantidad de frame y el resultado va a ser peor y menos preciso. En general nos va a dar ruidoso. Ruidoso significa que no tuvo tiempo de promediar suficiente el ruido como para bajarlo y poder detectar las autoemisiones. Entonces no puede despejar las autoemisiones del ruido. Entonces el equipo en ese caso me daría ruidoso. No significa que no tiene autoemisiones, significa que no lo puede terminar. Generalmente conviene hacerlo de nuevo y hacerlo de nuevo en condiciones más silenciosas. O alargar el tiempo de filtrado, que con mayor cantidad de frames voy a tener un resultado más preciso y de mejor calidad. Entonces tenemos que el escenario 1, si nosotros tendemos a infinito la cantidad de muestras, el ruido va a tender a cero. Podemos observar perfectamente si hay o no autoemisiones, pero es imposible realizar porque no puedo tener a un bebé mucho tiempo haciéndole la prueba, y a ninguna persona. Y en el escenario 2, bueno, lo hago muy rápido, pero si lo hago muy rápido lo que voy a tener resultados ruidosos y no voy a tener ninguna conclusión interesante. Bueno, esto ya lo vimos. Entonces necesitamos un equilibrio, un punto medio. Un punto medio. Y ahí está, ahí ese punto medio es donde está manejando todos esos parámetros que recién vimos, la habilidad del operador del equipo de transmisiones. Básicamente, como resumen y como última consideración que hay que tener, es que hay que disminuir lo máximo posible el ruido ambiente. O sea, esto es fundamental. Porque si yo tengo mucho ruido, lo que voy a necesitar, el equipo va a estar de que promediar muchísimo tiempo y no voy a obtener resultados, no es práctico hacerlo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es bajar el ruido ambiente, buscar un lugar lo más silencioso y, por supuesto, en el caso de bebés, que no esté llorando, porque si está llorando o se está moviendo, ese es un ruido grandísimo y el equipo va a rechazar todos los frames, porque si se mueve, acá dentro de la probeta se genera un ruido grandísimo y se va a rechazar y no va a tener frame válidos para hacer el promedio. Entonces, si yo tengo ruido bajo, voy a obtener frames limpios y confiables, y como tengo muchos frame válidos, puedo realizar el estudio con muy pocos frames y lo puedo hacer de forma rápida. Bueno, básicamente eso fue todo. Nosotros estamos, como les dije, haciendo un curso que prontamente los vamos a sacar. Ustedes pueden ver en nuestras redes, en nuestra página, lo vamos a publicar. Y bueno, habla de todo esto, por supuesto, son 5 módulos, son muchas clases, se habla bien en detalle de todo, no solo del equipo, sino también de los protocolos que hay en la Argentina. Está la participación de una profesional que trabaja mucho en el tema y que cuenta todo lo que pasa en el campo también con respecto a las autoemisiones. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por haber escuchado y bueno, quedo a la disposición para cualquier pregunta que quieran hacer.